Bueno, chiquillos y chiquillas, muy buenas noches. Espero se encuentren súper bien. Buenas noches, Cari. Bueno, buenas noches a todas las personas presentes. Y también no solamente quienes están conectándose ahorita, sino a quienes vayan a ver esto en diferido, que siempre es una posibilidad para quienes por alguna razón, por horario y demás, no tienen el chance de estar por acá. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde diferentes miradas alternativas, entre esas la mirada transgeneracional. Y hoy precisamente estamos retomando como este espacio de conversación que hace algún tiempo yo lo tenía como más seguido, siempre todos los lunes, y precisamente por un tema de trabajar la energía femenina en mí y demás, me hice como esta parte de pausa. Y bueno, vamos a ver el 2024 cómo va atendiendo este equilibrio entre poder estar también aquí para compartir, también irme dando como este margen o este espacio para. Creo que voy a leer este mensajito, ujú, porque hoy les comento, hoy todo sucedió ay Dios, bueno, no creo que no voy a llegar al mensaje original. Ok, sugerencia fue. Tal vez con eso lo pueda ubicar. Ujú, creo que por acá va. Ajá, listo. Sí lo logré ubicar. Un mensaje de una persona. Bueno, el día de hoy les decía en un grupo de difusión que manejo a través de WhatsApp, de esta red social que es WhatsApp, em, y les pedía que si tenían algún tema que les gustaría trabajar, en tema de este espacio de conversación y demás. Entonces, algunas personas me escribieron en privado. Una persona concretamente me escribió lo siguiente. Hola, Gabriela, buenas noches. Escribió lo siguiente, dice, hola, en algún momento escuché de que toda mujer debe evitar la histerectomía. Sin embargo, si hay que hacerlo, uno debe de hacer un cierre o una despedida. Yo, si Dios quiere, me voy a someter a esa operación por un cáncer y quiero hacerlo espiritualmente también. Entonces, esta persona me escribió esto, bueno, y entre todas las opciones de temas que recibí, había también creo que otro tema relacionado al femenino y yo les planteaba esta conversación en torno al sagrado femenino y la relación con el útero, precisamente para mirar esta parte de conexión entre lo que nos significa como mujeres tener un útero, lo que nos significa la conexión con el sagrado femenino, y ya voy a pasar a explicar qué es esto. Y bueno, y también un poco atender justamente esta pregunta de fondo, que al final de cuentas esta pregunta es la semilla que se planta para que esta conversación surja el día de hoy. Como ya saben, tiendo a hablar y perder la noción del tiempo. Prometo que voy a ser un poco más sucinta en esta ocasión. Sin embargo, también déjenme saber cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Voy a estar encantada de leerles, particularmente si ese es un tema asociado a este tema. Creo que nos va a permitir como nutrir y ampliar aún más la mirada. Y si no, igualmente pueden dejar por ahí sus comentarios y trataré de leerlos todos antes de cerrar, ok, de hacer el cierre propiamente. Gabriela, qué linda, dice, te espero, María Julia, por favor, en Turri. Ya está más posible, Ana Gabriela, contarte que está posible ir a Cartago. Turrialba sí creo que de momento no, pero Cartago sí está en los planes del primer semestre de este año, que es un punto intermedio para la gente que es, pues para la gente que Cartago, pues ya está requete cerca, porque tengo que cruzar dos provincias y ir hasta Turri es como cruzar una más por el nivel de tiempo de desplazamiento. Pero ya está programado. Probablemente si no es en marzo, es en el primer semestre. Yo estaré en Cartago por allá, ¿ok? Esto para compartirte desde este maravilloso comentario que nos ponías por ahí. Ok, entonces vamos a empezar por el tema este del sagrado femenino, chicos y chicas. Todos los seres humanos, todos en realidad, la existencia material en este plano físico surge a partir de la fusión de dos opuestos, ¿ok? De dos opuestos, la polaridad. Estos dos opuestos se fusionan y justamente esto es lo hermoso y lo mágico de esto, como dos algos que son totalmente opuestos
pero que en esencia son lo mismo, porque por eso logran fusionarse, pueden a su vez crear y expresar y manifestar vida. Vamos a nuestra propia experiencia como seres vivientes dentro de este planeta. Venimos de un origen biológico en donde en efecto hay una fusión de dos opuestos, la célula masculina, la célula femenina. Diríamos concretamente que el sagrado femenino deviene o se deriva de la energía femenina propiamente dicha en una alta frecuencia, porque también tenemos un femenino degradado, ¿verdad? De la misma manera que muchas personas señalan el masculino y hablan de la masculinidad tóxica y demás, y es un masculino degradado, es un masculino que no está en su divino masculino, de la misma manera que normalmente nos hemos venido batiendo las mujeres durante muchísimas décadas, por no decir más tiempo aún, en un femenino que ha ido en contra de la naturaleza misma de la energía femenina. De hecho, hemos venido las mujeres en un proceso de negación de nuestra energía femenina y una conexión desde el masculino, pero no desde el divino masculino, tampoco. Es decir, las mujeres nos hemos desconectado del divino femenino y hemos estado más en un patrón de vibración desde la conexión con la energía masculina, pero no en su alta frecuencia. ¿Por qué sé esto o por qué hago esta afirmación? Porque bueno, si no fuera así, no estaríamos hablando precisamente, no estaríamos viendo todavía en la realidad de la humanidad justamente todavía esta tensión que lo vamos a traducir de manera más general entre el femenino y lo masculino, entre hombres y mujeres. ¿Ok? Si no existiera todavía una conexión con el masculino y el femenino, no de alta frecuencia, sino el de baja frecuencia, si no existiera eso, pues nuestros problemas o nuestras diferencias estarían realmente ya bastante encaminadas, no necesitaríamos temas de igualdad de género, que no digo que estén bien o que estén mal. Lo que digo, lo que sí me atrevo a afirmar, es que toda esta iniciativa lo que busca es compensar una distorsión en ambas miradas, tanto de lo masculino como de lo femenino, ¿ok? Y en muchas ocasiones no logramos llegar a profundizar realmente lo que se está movilizando por detrás de todo esto. Pero bueno, volviendo al sagrado femenino, entonces venimos de dos energías, una energía, ya lo decía el taoísmo, ¿verdad? En esta parte del símbolo del yin y el yang, de cómo en una parte, vamos a decirlo, en una mitad de luz, una mitad de sombra, y en la mitad de luz hay un punto de sombra, y en la mitad de sombra hay un punto de luz, y ese es el perfecto equilibrio para que no olvidemos que siempre estamos en esta interacción, y también el símbolo del yin y el yang habla también del femenino y del masculino, ¿ok? Porque absolutamente toda la vida que existe se expresa desde esta fusión que genera a su vez más vida. ¿Qué pasa con el femenino? ¿Cuáles son las características de la energía femenina? Justamente ahora en febrero va a haber un taller sobre el equilibrio del femenino y el masculino porque es muy frecuente en nosotras las chicas por un montón de historia y por un montón de memorias que tenemos en nuestro linaje de mujeres que la pasaron mal, de mujeres que no tuvieron ciertas oportunidades y posibilidades. Llevamos mucha memoria y mucha carga vinculada a que uno, estar en conexión con nuestra feminidad es peligroso, ojo, primero, y dos, para evitar estar en conexión con nuestra feminidad, porque es peligroso, es necesario estar en nuestra energía masculina, lo cual es agotador en primera instancia, porque no es nuestra energía sustantiva en el cuerpo que habitamos, tiene ya una energía, tiene una forma de operar con la realidad. Y cuando estamos desde el masculino, estamos operando desde un lugar que no es el más expansivo y el más fluido, ¿ok? Solamente me voy a enfocar a dar algunas características de la energía femenina. No voy a entrar sobre el tema masculino, aunque pueden irlo derivando, pueden irlo asociando, que es
básicamente las características opuestas. La energía femenina es receptiva y aquí viene de una vez la primera asociación con el tema del útero. De hecho, el útero como órgano y todo el sistema reproductor femenino es una metáfora explícita de cómo opera la energía femenina, de la misma manera que el sistema reproductor masculino es una metáfora explícita de cómo opera la energía masculina. Entonces, el útero tiene esta capacidad de ser receptivo, de hecho, necesita, o sea, el útero está quieto, ¿verdad? Tiene su ciclo, y luego hablaremos de eso. Sin embargo, el útero está en espera de ser fecundado, el óvulo cuando esté en su momento dentro del ciclo, ¿verdad? El óvulo está ahí quieto, quieto está el óvulo. El óvulo no está como los espermatozoides que necesitan moverse y por eso hay pruebas vinculadas a la medición de la movilidad de los espermatozoides para poder precisamente hacer ese tránsito entre la vagina y el útero y poder fecundar. Al óvulo no se le mide la movilidad directamente, se le puede medir eventualmente cómo está funcionando, ¿verdad? Exactamente el ciclo entre el ovario y el punto en donde se puede dar la implantación, la fecundación y la implantación, pero no es ese el tema. Realmente el útero es esta metáfora clara de que el femenino es receptivo y pasivo. La energía femenina es receptiva y pasiva, ¿ok? Es silenciosa y aquí, ojo con que algo de esto puede incomodar, porque incluso yo decía, qué interesante, ¿verdad? Este asunto del silencio, como que, como que las mujeres tenemos un tema también con el silencio, eventualmente, igual nuevamente, porque hemos tenido historias de muchísimas ancestras que fueron silenciadas. Y es parte de nuestra historia, es parte de la historia de las mujeres de nuestro linaje, lo cual no significa que porque la historia se dio de la manera que se dio para con ellas, nosotras no podamos encontrar también una virtud en el silencio. Ojo, en un silencio que nos lleva al encuentro interno, al encuentro con nuestra esencia, al encuentro con nuestro sentir. Porque el problema o el asunto acá es que cuando estamos en conexión hacia afuera, estamos desde nuestra energía también masculina, que es la que busca, primero es la que mueve, es la de acción, la que busca conectar, la que busca estar en sintonía o resonancia hacia afuera. La energía masculina busca estar en sintonía y resonancia femenina, perdón, hacia adentro. ¿Ok? Entonces, esta parte de la pasividad, del silenciamiento, de la conexión interior, tiene que ver con nuestra capacidad de ir a las profundidades de nuestra esencia y desde ahí reconocer lo que hay. Y ojo, tampoco es que necesariamente todo sea hermoso, pero igual la capacidad natural que tenemos las mujeres para ir hacia adentro, para navegar nuestra propia profundidad, es algo que no tienen los caballeros, no tienen los hombres dado así por sentado. Y esto es lo que hace normalmente, y para quienes andan en estos caminillos, digo yo caminillos, pero bueno, en estos senderos de conciencia y de trabajo personal y de desarrollo personal y demás, ¿cuál es el común denominador? Que en los grupos, en los procesos y demás, incluso si ustedes lo ven en este mismo momento, son más las mujeres conectadas que los hombres. ¿Por qué? Porque los temas claramente que se están conversando ahorita y que se comentan y se trabajan en ese tipo de espacios tienen que ver con procesos de ir hacia adentro, lo cual las mujeres pueden, insisto, navegar con mayor facilidad. ¿Ok? Luego, por otro lado, vamos a ver por acá. Creo que a alguien se le abrió el micro, por aquello que revise. Que cheque. No, ya. Ok, entonces. La energía, bueno, también la energía, saben que el elemento,
de la energía femenina o lo que se asocia a la energía femenina y al femenino en general es el agua. Y ustedes han notado porque no existe nada, bueno, para quienes tienen conocimientos en ingeniería y demás, saben que el elemento más impredecible en una construcción justamente es el agua. Es el que se vuelve más desafiante porque puede precisamente traer abajo una estructura gigantesca. Lo mismo que las piedras de un río son formadas, bueno, formadas no, son pulidas y suavizadas por el roce constante del agua. Lo mismo que cualquier piedra precisamente puede ser partida en un determinado tiempo a través de la acción del agua y el agua es suave. El agua no es desde esta fuerza estridente, sino es desde una fuerza sutil y constante. Es la metáfora perfecta de cómo funciona la energía femenina. Por otro lado, la energía femenina es sensitiva y es creativa. Por definición, la energía femenina está conectada con el sentir, con la dimensión de las emociones. Y por dicha, los hombres tienen también energía femenina, pero opera de una manera diferente. Así como hay hombres que pueden conectar con el divino femenino, es decir, conectar con la energía femenina desde una alta frecuencia, también, ¿verdad? Podrían hacerlo desde una baja frecuencia. Pero en todo caso, acá la mención es precisamente cómo la energía femenina puede permitirnos tanto a hombres como a mujeres entrar en estos procesos de introspección, de revisión personal y demás. Luego, ahí estuve viendo una información particular sobre este tema porque quería checar algunos aspectos para compartirles y me pareció muy interesante esta metáfora de que en las mujeres nuestro elemento es el agua y el órgano de referencia es el corazón. Ojo, el corazón tiene inteligencia propia. Nuevamente, repito, el corazón tiene inteligencia propia. Hay muchos estudios, hay un instituto en Estados Unidos que precisamente hace estudios en torno a esto, ¿verdad? Que habla justamente de la inteligencia cardíaca y bueno, y de cómo conectar y cómo desarrollarla, y cómo, por ejemplo, el corazón, desde esta conexión intuitiva, puede hacer lecturas de cierta información antes que la información sea explícita para el cerebro. El corazón lo puede saber por unas fracciones de segundos. Va adelante, se va dando cuenta antes. Porque el cerebro también opera desde otro lugar. El órgano de referencia para los hombres es precisamente el cerebro, como un contrapuesto, así como el elemento para la energía masculina no es el agua, es el fuego. ¿Ok? Entonces, dicho esto, es muy interesante porque es entender que no es que el corazón es, ¿verdad? Como muchas veces se ha señalado e incluso minimizado, ¿verdad? Como, ay, el corazón es del tonto porque solo siente y no piensa. El corazón tiene inteligencia, que no tiene que ver con la linealidad del pensamiento que utiliza la mente para relacionarse con lo que está afuera. Eso por un lado. Y bueno, esta otra parte que me pareció súper interesante, los arquetipos del femenino, y que aquí voy enlazando de una vez con la parte del útero, los arquetipos del femenino en donde habla de la doncella, la madre y la anciana. Y justamente estos tres arquetipos, un arquetipo es como un concepto de referencia, nos hablan de los ciclos puntuales que vive el útero de forma muy trascendente o muy, sí, muy determinante, ¿ok? Entonces, el arquetipo de la doncella es justamente el momento en que en la conexión con nuestra energía femenina, el útero manifiesta su primer menstruación. ¿Y qué es
el punto de partida en donde se dan, bueno, para las mujeres, todas lo sabemos, un escenario también de muchísima transformación, no solamente bioquímica en el cuerpo, sino también a nivel psicoemocional y social. ¿Ok? Por eso ha habido sociedades en donde hacían ritos de paso cuando la mujer tenía su primera menstruación. Porque la primera menstruación, a diferencia de los hombres, es un momento en donde se parte el punto de cierre de una etapa más infantil al reconocimiento de una potencialidad de engendrar vida y la responsabilidad que conlleva ese aspecto en la vida de una mujer, más que la responsabilidad, en realidad la transformación. El segundo arquetipo después de la doncella, y si vemos ahí está marcado por el útero, es la primera vez en que el útero hace desprendimiento de su endometrio y para nosotras es toda esta experiencia de cómo diligenciar este encuentro con nuestro propio cuerpo. De hecho, parte una dinámica de nuevas acciones vinculadas al cuidado del propio cuerpo que cambian justamente dentro de la primera menstruación. Y yo estoy segura que aquí más de una se debe de estar acordando de ese periodo y de cómo fue. Ahora, el segundo arquetipo es el arquetipo madre, que es justamente cuando el útero recibe este óvulo fecundado y se prepara a sostener ese bebé por un periodo de tiempo. Bien lo dice Laura Gutman, que en realidad aunque hay un promedio vinculado al tiempo de gestación, en realidad esa media no tendría por qué exponerse como lo correcto o el punto definitorio. Y habla esto y lo menciono porque ella hace esta metáfora hermosa y dice, los árboles primero no dan cosecha, o sea, como hacen flores, todas las flores al mismo tiempo y luego todos los frutos están listos y maduros al mismo tiempo. Entonces ella habla de esta ciclicidad incluso en la naturaleza, de cómo, por ejemplo, un árbol en la producción de una fruta puede tomar más o menos, y pero que cuando la fruta está lista, realmente la fruta cae del árbol o ya se desprende de la rama. ¿Qué sucede acá? Normalmente a las mujeres que han pasado por esta etapa no se les pone ese punto de referencia, sino que se les da un parámetro, insisto, un estándar o un promedio en general, ¿verdad? Y cuando ya la mujer pasa de este periodo de tiempo, literalmente el parto se le induce, cuando en realidad podría ser que este bebé todavía requiriera de unos días más para terminar la madurez de su cuerpo físico dentro del útero de la mujer. Pero bueno, toda esta parte hablando sobre el embarazo es precisamente otra etapa sustantiva en donde el útero se vuelve de significado trascendente. Y nuevamente acá, para quienes son padres, tanto madres como padres, y particularmente también las madres, por ser el foco de la conversación del día de hoy, la llegada, bueno, la vivencia del embarazo y luego la llegada de este hijo o hija cambia absolutamente todo. Para empezar, porque hay un intercambio celular en donde memorias del bebé van a quedar en la madre y viceversa de la madre en el bebé. A veces por algunos años, pero entiendo que por lo que revisé hay estudios en donde no se determina necesariamente una edad en donde ya no vas a tener células de la madre porque quedan realmente dispersas en diferentes lugares del organismo por la transferencia de sangre que hay entre el útero y el resto del cuerpo, tanto de la madre como del niño o del bebé en general. Entonces, el embarazo se vuelve como este otro punto icónico en donde siempre nuestra base para todos estos procesos es el útero mismo. Y finalmente viene el arquetipo de anciana. Esto estamos hablando de los arquetipos del femenino y de los ciclos del útero. El arquetipo de anciana habla justamente también del otro momento crucial que vive el útero femenino y es cuando entra en el periodo de menopausia, en donde, así como hubo una activación con la primera menstruación,
La menopausia es justamente el proceso opuesto, es una desactivación, si se quiere, de una serie de condiciones biológicas y químicas que viene viviendo la mujer y que eso le hace además experimentar ciertos cambios de forma externa que pueden ir desde los calores hasta otras cosas más. Pero estamos hablando nuevamente de cómo el útero marca un momento vital. Entonces, en efecto, para nosotras, las mujeres, además de llevar los mismos espacios o instancias de crisis existenciales que pueden tener también los hombres, tenemos un marcaje biológico que va dando cuenta de los pasos en función también de los momentos del útero y de los momentos y de las vivencias del útero. ¿Ok? Entonces, voy a leer por acá una pregunta y no sé si alguien tiene alguna pregunta con lo que he dicho hasta acá, porque les tengo una pedacito ahí de compartir de algo que leí por ahí y que me parece hermosísimo para esto. Claro, Cecilia pregunta, ¿qué pasa con las mujeres que no tuvieron hijos? ¿Verdad? Por ejemplo, este es el gran tema. Para el tener descendencia, cualquiera de las dos decisiones, el tener hijos o el no tener hijos, de hecho es un parteaguas en nuestra vivencia como mujeres. O sea, ¿por qué precisamente se vuelve un parteaguas? Porque está este arquetipo ahí mismo indicando que es algo, vamos a decirlo así, que es algo, es que, ¿cómo lo puedo expresar de una forma que sea como lo suficientemente clara? Es algo totalmente natural en el ciclo de la vida. Cuando las mujeres no hemos tenido hijos, normalmente siempre va a ser un tema para nosotras, ¿verdad? Ya sea por elección o por destino. Por destino significa que por las razones que sean, la mujer no puede tener descendencia desde el transgeneracional. Eso significa que la mujer lleva una carga de memorias tales de su sistema familiar que para el sistema es peligroso, vamos a decirlo así, es decir, que haya descendencia es peligroso para la descendencia misma seguir o perpetuar esa cantidad de carga genética. Y entonces el sistema retrae la continuidad de la vida en esta mujer. Sin embargo, en muchas ocasiones estas mujeres siguen teniendo un profundo anhelo y deseo de ejercer su maternidad y bueno, ahí diríamos concretamente para tu pregunta, Cecilia, diríamos que la mujer abraza un proceso que le va a llevar a una reflexión profunda acerca de lo que significa la maternidad, porque en efecto, ese punto es específicamente maternidad. Y esto no pasa sin, insisto, cobrar factura desde cualquiera de los dos escenarios, sea que hayan tenido descendencia o que no. Eso es lo que sucede. También, ¿qué sucede con las mujeres que no tienen o que, a ver, que no tienen útero en un determinado punto de toda esta experiencia? Por ejemplo, las mujeres que y por eso es que no es tan complicado, o, a ver, no, me rebobino. Por eso es que es distinta la vivencia de una mujer cuando vive, como el caso de esta consultante, una histerectomía. Bueno, no es el caso específico de la consultante, ella nada más hablaba de que ella va a vivir esa cirugía, pero no es lo mismo que una mujer que ya tuvo hijos viva una histerectomía, es decir, una remoción de su útero, no es lo mismo que una mujer que no ha tenido hijos viva la misma histerectomía. No es lo mismo, ni energética ni simbólicamente, ¿ok? Porque significa que este punto intermedio de la maternidad en las mujeres que no tuvieron hijos se acentúa aún más ese gap o esta no conexión con la continuidad de la vida. Y es que para eso creo que tengo que compartirles justamente las notitas que tengo por acá de esto otro que leí que me pareció perfecto para ejemplificar esto que les estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, paso mejor a de una vez compartirles esto.
A ver, dice así. La capacidad de sentir de una mujer es ilimitada. La capacidad de sentir de una mujer es ilimitada, es infinita. Está fuera de los reinos de lo que un hombre puede entender. Y esto es porque la mujer tiene útero. Lo que significa que ella está literalmente conectada al vacío. ¿Qué es el vacío? Es la instancia de creación infinita. El útero tiene todas las posibilidades y ninguna posibilidad. ¿Ok? Ese es el concepto de vacío. Estar en el campo de todas las infinitas posibilidades y de todas las posibilidades de manifestación. Por eso cuando se trabajan temas vinculados a manifestación, abundancia y demás, en muchas ocasiones la conexión y el trabajo energético y emocional se hace con la sanación de las memorias de útero, justamente porque ahí es donde se crea. Desde el útero es que se crea. Dice, ella tiene un portal hacia el infinito, de donde vienen las almas. Y está esta conexión con eso de forma constante. ¿Ok? Eso significa que ella tiene una parte de ella en la muerte, porque en efecto así es. Y de hecho, el parto es el mejor momento para evidenciar este asunto de conexión con la muerte. El parto es el instante en donde un evento puede dar la generación de más vida o incluso la conexión completa con la muerte. Y los médicos lo saben. El parto es justamente este tránsito como fuese una puerta giratoria en donde puedes salir o puedes entrar de la vida. Así que esta parte, insisto, es interesante, digamos, de percibir y de darnos cuenta de que está en esta resonancia, en esta interacción. Dice, más allá del tiempo y del espacio siempre, que los hombres no tienen, ¿ok? Y en esta profunda conexión con el infinito, las mujeres no solo tienen el potencial de crear vida, sino también una comprensión profunda del flujo de las emociones. Son las guardianas de los secretos, susurrando desde el cosmos, portadoras de la sabiduría forjadas en los fuegos de la existencia. Es como si el universo las eligiera como mensajeros, concediéndoles el don de la empatía y la intuición, que trasciende el mero entendimiento mortal. Ok, y viene esta parte ya, insisto, se vuelve incluso hasta un tanto poética, ¿verdad? Dice, el corazón de una mujer es una brújula guiada por las propias estrellas, navegando por el complejo terreno de la emoción humana. Así, cuando te quedas asombrado por la profundidad emocional de una mujer, recuerda que es un testamento para ella, esta conexión única con el cosmos. Es una conexión que enriquece el tapiz de la experiencia humana en formas en las que solo pueden maravillarse los hombres. ¿Ok? Y en efecto, ese es el tema del útero. Por eso es que trabajar es muy importante y muy sugerido. Si vamos a trabajar, y lo digo por experiencia propia, también estoy pasando una situación relacionada a mi útero. Tengo unos miomas, los cuales hay toda una historia detrás. Pero este tema de mirar con amor al útero, ¿verdad? Incluso en toda su representación simbólica, porque los miomas, para quienes tienen miomas, es muy interesante. Los miomas pueden estar adheridos de forma interna en el útero, pueden estar en las paredes del útero, pueden estar externos al útero. Para las personas o las mujeres que han tenido miomas en la parte interna, en las paredes internas del útero, estos miomas tienden, por pequeños que sean, tienden a generar grandes sangrados. Estos sangrados simbólicamente también representan desde esta mirada temas de mujeres desangradas en parto. Y por eso cada menstruación se vuelve simbólicamente en un parto y es tan complicado el manejo, y este es uno de los grandes motivos por los cuales estas mujeres terminan teniendo una histerectomía, y es decir, una remoción completa de útero, precisamente porque los miomas ya tienen comprometido toda la irrigación sanguínea del útero.
Los otros, bueno, ya entran en otras historias, pero los miomas son representaciones simbólicas de hijos del sistema familiar, de bebés que quedaron perdidos o sin ser reconocidos, ¿ok? Perdidos durante la gestación. Esto se los comento porque en efecto el útero también nos habla de la conexión con el linaje femenino, la conexión con las mujeres, ¿verdad? De la misma manera que los senos nos hablan sobre la nutrición y la nutrición que le damos no solamente a los hijos o hijas, sino en general cómo nutrimos nuestras relaciones. También puede haber cáncer de seno, por ejemplo, en relación a un tema de pareja, en donde estamos nutriendo a la pareja desde un lugar de maternaje y nuestro seno dice, oye, esto ya es demasiado. eh, y tiene que ver con una entrega emocional desde un lugar diferente al de una pareja, sino más bien desde una madre, ¿ok? Entonces, el útero nos viene siendo esta expresión y sí, se trabaja porque aunque sea removido quirúrgicamente, físicamente, esta parte del cuerpo, es la instancia energética, o sea, el útero desde su construcción de energía en el cuerpo energético que también tenemos, el útero sigue estando. Y por eso muchas personas que trabajan con toda esta línea de la sanación de las memorias uterinas, de la conexión con el sagrado femenino, etcétera, aunque las mujeres no tengan útero, de hecho, cuando no tienen, es lo más sugerido porque el útero fue removido precisamente por memorias y por energía colapsada en este órgano. Y bueno, poco más, chicas y chicos. Nada más voy a leer para ver si hay algún comentario por acá. Ujú. Ok. No me voy a referir a la gente que hizo, por ejemplo, ligadura de trompas y que tiene que ver con la parte de control de natalidad. Es toda otra historia, es toda toda es otra conversación, porque definitivamente ahí tendríamos que hablar acerca precisamente de lo que significa tener descendencia, de la relación con los hijos y la conexión con la vida, ¿verdad? En general. Es todo un tema, pero muchas gracias ahí por ponerla. Dice alguien, bueno, ajá, vamos a ver. Sí, alguien comenta en privado que tuvo una histerectomía después de tener hijos y que igualmente fue todo un proceso. Este, y que después de la cirugía se sintió diferente. De hecho, normalmente, aunque la recuperación vaya súper bien, la mujer se siente energéticamente distinta. Y precisamente es por el tema del útero, digamos. Y aquí me voy a atrever también a señalar que de alguna forma se ha naturalizado el hecho de que la histerectomía es una solución rápida para acabar, comillas, con los problemas relacionados al útero. Pero al final de cuentas, o sea, pongamos, yo tengo una hija y yo me quito el útero porque tengo alguna cuestión y no trabajo nada a nivel de otras dimensiones de lo que mi cuerpo físico está expresando con este malestar en mi sistema reproductor. Eso lo único que va a hacer, absolutamente lo único que va a hacer es que se va a perpetuar en las siguientes generaciones el mismo tema porque no está resuelto. El tema no se resuelve ni kármicamente, ni energéticamente, ni espiritualmente porque a mí me quitan el útero. O sea, eso me resuelve a mí físicamente el tránsito sobre el que estoy pasando, que no es cosa menor. No estoy diciendo que esté mal. Lo único es que estoy diciendo que no resuelve lo que va de ahí hacia afuera. E incluso dependiendo de lo que sea, podría haber una sintomatología asociada, aunque ya no haya útero, ¿verdad? Cosa curiosa, ¿verdad? Que es este tema de los órganos fantasma. Pero bueno. Ujú. Qué linda. Alguien me pregunta por ahí que qué se puede hacer si no tuvieron un parto natural y se siente un duelo. Es que es súper interesante, me encanta esta pregunta, porque nos recuerda precisamente la naturaleza. Es como para las mujeres que no tuvieron esta oportunidad de un parto natural y que terminaron con una cesárea, eventualmente hasta de emergencia porque había peligro, lo que les hablaba, ¿verdad? Esta conexión vida-muerte y demás. ¿Qué pasa?
es como un pendiente, es como que la biología siente que algo todavía falta. Pregúntale a tu cuerpo. Le preguntaría yo a mi cuerpo qué necesita para liberar esa memoria del parto, ¿verdad? O si es algo más. De repente a veces ocupamos acompañamiento, para quien pregunta esto en privado, ocupamos acompañamiento para conectar y darnos cuenta qué es lo que está realmente necesitando ser resuelto. Si es realmente la necesidad de un parto natural, si es de repente una pérdida gestacional que ni siquiera logramos identificar porque fue de primeras semanas o si fue algo más, ¿verdad? Entonces, bueno. Dice, ajá, dice, hace un año me hizo una observación de mi útero el estar retrovertido, tengo 48 años y está como el de una mujer de 90 años, qué linda. Muchas gracias por tu consulta. Normalmente eso tiene que ver con que estamos llevando historias de otras personas. O sea, cuando vos me decís, es como, está como el de una mujer de 90 años, o sea, para mí, desde mi mirada terapéutica, estás llevando el útero de alguien más en tu familia, no el tuyo. Y bueno, mi sentir, mi intuición, pero te lo dejo ahí, ¿verdad? Y nada más, qué linda. Claro, Ana pregunta, a mi mamá le quitaron el útero a los 30 años. Me da curiosidad saber si después de eso mis hermanas y yo tenemos alguna conexión con esto, ya que ninguna de nosotras es mamá. Es probable, porque normalmente, digamos, en muchas familias hay memorias de muerte en parto y eso se traduce en problemas del sistema reproductor. De hecho, en mi linaje digamos, de mi madre y sus hermanas, ellas son 8 y de las 8 solo una todavía tiene el útero. Todas las otras 7 ya pasaron por histerectomía. Entonces ahí hay claramente una memoria que dice tener útero es peligroso. Y claramente, bueno, esto ha hecho que, por ejemplo, mi abuela tuvo, ¿verdad? Una gran cantidad de hijos, tuvo 12 hijos, 5 embarazos más, ¿verdad? Que hubo pérdidas, que ahí hay parte también de esa memoria que podría estar haciendo carga. Las hijas tuvieron muchísimos menos hijos y muchos de los hijos de estas mujeres, o sea, de mi mamá y demás, somos personas que en efecto en algún punto elegimos disque no tener descendencia hasta que nos damos cuenta de que precisamente estábamos viviendo temas y cuestiones no resueltas de anteriores, ¿verdad? Como esta parte, pero bueno. Ujú. Ok, bueno, voy a ir cerrando. Sí, ves, otra chica también comenta en privado la misma historia de cómo el parto a través de cesárea y no de parto natural le dejó también como un sentir de vacío y que él tuvo como un primer parto con cesárea y los otros natural y que los naturales se sentía como ya todo bien, o sea, como ya ahora sí, ¿verdad? Como un tema ahí de cambio en la forma en que se experimenta energéticamente la conexión con el momento de parto. Está muy interesante, chiquillas. Muchas gracias por este compartir porque me parece muy valioso. Y ujú. Sí, bueno, Tatiana dice, desde la primera vez que tuvo la menstruación siempre le dolió muchísimo y hoy por hoy tiene miomas, 33 años. En mi familia ninguna mujer tiene dolores menstruales, ni miomas, ni ninguna historia de nada, solo yo y siempre me he preguntado por qué soy yo la que ha pasado por esta menstruación tan dolorosa y abundantes. Ok. Sí, constelarlo sería lo que yo te recomendaría, porque no, normalmente no, las lealtades no necesariamente se traducen en absolutamente todos los miembros de un sistema. Pueden ser, digamos, llevar nosotros selectivamente la conexión con algún drama o algún tema o algún trauma no resuelto. Y eso es lo que hace que nosotras en particular tengamos ciertas condiciones, como vos tu tema menstrual, y que otra gente dentro del sistema, otras mujeres, no tengan nada de esto. Y quienes han nacido por cesárea es toda una historia. Ya estaríamos hablando de la vivencia de los bebés que nacen por cesárea, que tienen pérdida de territorio y un montón de cosillas más por ahí. Es todo un temilla, además de que siempre sienten que necesitan una ayuda externa porque el bebé no logró salir por sus propios medios, siendo, digamos, él su principal foco de fuerza y empuje, sino que alguien lo abrió y lo arrancó. Entonces, luego tienen un montón de características por ahí.
Interesante. Ok. Ajá. Sí, muchas gracias. La persona que me escribió el mensajito sobre el cual surge esto también dice, menciona en privado, ¿verdad? Que es la primera mujer con cáncer en el endometrio, que la mamá sí tuvo esterectomía y que la hermana mayor no tiene hijos y la hermana, y hay otra hermana que tampoco. Entonces, sí, normalmente eso nos habla de memorias de dolor vinculadas a la maternidad, en términos generales. Chicos, me encantó verles, saludarles y conversar este ratito con ustedes. Ven que yo siempre prometo que va a ser más corto y termino extendiéndome, pero me alegra muchísimo esta coincidencia. Deseo para todos y todas una maravillosa noche, que tengan un gran descanso y seguimos conversando. Por ahí me dejaron algunos temas entre manos, así que vamos a ver si hacemos un Zoom en otro momento. Que estén súper, súper bien. Feliz noche y nada, estamos en contacto. Chao.